Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe, buenas noches. Bien, gracias. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Bien, Hola, bien? buenas noches. Hola. Bueno, en primera instancia, entonces, para comentarles que las notas ya están publicadas en la plataforma. Eh, pues digamos que la actividad en términos generales les fue bien, ¿sí? Mm, Vi que, por ejemplo, en el tema del último punto, pues muchos lo pudieron desarrollar sin tanto inconveniente. Eso, pues, me alegra porque constata que vieron el video y que pudieron, digamos que, comprender cómo es que se desarrolla un tipo de ejercicio de esos. Entonces, me alegra mucho esa parte, porque digamos que en otros cursos que he tenido anteriormente eso no ha pasado. Entonces, es como frustrante ver que se elabora el material, se explica, pero no lo aplican. Entonces, pues digamos que frente a eso tenía un poquito como de temor, pero no, gracias a Dios, ustedes lo pudieron sacar adelante y pues me parece muy bien. Frente al tema entonces de eximidos, pues digamos que solamente tengo un estudiante eximido, que es Josuldis. Eh, digamos que cumplió con el requisito. A los otros no les alcanzó, sí, digamos que hubo notas ahí un poquito, digamos que les faltó algo, pero no alcanzaron. Entonces, sí, digamos que ahí queda solamente una persona eximida, que es Yosuldis. Las otras personas, pues vamos a hacer el taller. No, no sé, ustedes me dirán si quieren que hagamos examen o solamente hacemos el taller. ¿Cómo lo ven? Profe, solo taller. Sí, prefieren. Solo taller. Ok, perfecto. Que la Listo, verdad tenemos entonces, hartísimos trabajos. Y es que perfecto. para el último corte es más poquito el espacio, entonces, uy, no. Sí, entiendo. Listo, entonces, pues Yosuldis me dirá si quieres aceptar el quedar eximida o presentas el taller, como tú quieras. Por eso No, profe, claro que Sí, sí aceptas. sí, claro. Ah, ok, ok, perfecto. Entonces, pues de una vez te coloco la nota para que ya, pues digamos que no tienes que presentar entonces taller, no hay necesidad. ¿Listo? Listo, profe, gracias. No, a ti, tú fuiste la que... O sea, todos he visto que se han esforzado, es decir, las notas estuvieron muy parejas y eso me alegra, por eso es que digamos que a nivel de premio de consolación, pues no hacemos examen, simplemente hacemos el taller y listo, ¿ok? Entonces, como para que quede de esa manera, yo no sé si esto está quedando grabado. Sí, ahí está grabado, entonces, simplemente taller, ¿ok? Para que no vaya a haber, pues para que no tengan que estresar con el examen de normas internacionales. Bueno, Gracias, profe. permítanme, no, ustedes me permiten, voy a abrir la presentación y arrancamos, ¿listo?
Porfa, ¿me confirman si están viendo la presentación? Sí, Sí, profe. profe. Ok, Sí, perfecto. profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de propiedad, planta y equipo. Este es un tema bastante amplio. Básicamente, digamos que lo tengo estructurado de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca de lo que es la definición de propiedad, planta y equipo. Hablaremos acerca de lo que es el reconocimiento inicial, lo que es la materialidad en la adquisición de propiedad, planta y equipo. Y esto es bien importante porque es básicamente poder determinar desde qué valor hacia arriba voy a reconocer como propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Y vamos a hablar también acerca de lo que es la medición posterior, los métodos de depreciación, el modelo de revaluación, el modelo de costo, lo que es el deterioro de la propiedad, planta y equipo, lo que son las revisiones periódicas y la baja en cuentas. ¿Ok? Digamos, bueno, aquí digamos que en principio vamos a hablar acerca de lo que es la definición de propiedad, planta y equipo. Eh, digamos que los, los activos fijos son precisamente, digamos que tienen una característica bien particular y es que esos activos fijos son activos, pero que tienen una vida útil de más de un año, o sea, una vida útil superior a un año y son activos que la organización adquiere ¿para qué? Para ser utilizados en las operaciones de un negocio, es decir, eh, con el objetivo de desarrollar su objeto social. ¿Sí? Con el objetivo de obtener ingresos. Entonces, de acuerdo con la norma internacional número 16, con la NIF 16, ahí nos indica que esa propiedades, planta y equipo son activos tangibles que tienen las siguientes características. Tienen la característica de posesión, es decir, posee son esos activos que posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios. También los puede tener para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. Y además, ahí sí. Y también otra característica es la usabilidad que se le da. Es decir, son aquellos activos que se esperan usar durante más de un periodo. Si se pretende tener un bien, un activo que va a ser utilizado en menos de un año, pues digamos que no lo vamos a llevar directamente a propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Y es, digamos que bien importante conocer la relevancia de este tipo de activos. ¿Por qué? Porque el tratamiento contable que se les da incluye la adquisición de los activos, incluye el uso que reciben esos activos, pero también incluye el retiro de esos activos. Puede que sea el retiro porque se culminó su vida útil o puede ser por obsolescencia. ¿Ok? Todos los activos fijos son tangibles. Esa es una característica bien importante de este tipo de activos. Todo lo que tiene que ver con los edificios, los equipos, el mobiliario, los enseres, maquinaria, automóviles, camiones, esos son ejemplos de activos fijos que tienen una característica y es que se deprecian o se desgastan a lo largo de su vida útil. Eh, pero también existen otros que son los recursos naturales o esos famosos activos agotables, que son, digamos que una forma de activos fijos cuyo costo se distribuye en periodos futuros y que se cargan a un activo conocido como agotamiento. ¿Ok? Los yacimientos de minerales, como el petróleo, yacimientos de gas, ¿sí? Bosques también, todo lo que son terrenos cultivados, son ejemplos de recursos o, mejor dicho, de activos naturales que se agotan al ser extraídos o que se agotan al ser removidos de la tierra. Los terrenos, por su parte, digamos que son activos que tienen una duración ilimitada, por lo tanto no son susceptibles de ser depreciados. Eh,
pero bueno, hay unos terrenos que sí pierden valor, ¿sí? Por ejemplo, esos terrenos que son dedicados al cultivo, bueno, a los cultivos ilícitos, o los terrenos que de pronto, digamos que usted tiene un terreno donde cultiva, qué sé yo, papa, y se le inundó. Ese tipo de terrenos, por estar expuestos a ese tipo de situaciones, se deprecian, o sea, pierden valor por ese tipo de circunstancias. Y hay otra característica y es que los terrenos y los edificios que son adquiridos con fines especulativos, es decir, que están desocupados, no se clasifican como activos fijos, sino como inversiones a largo plazo. ¿Ok? Mm, Esas propiedades, planta y equipo, digamos que son un componente de los estados financieros y en esos estados financieros, esas propiedades, plantas y equipos, digamos que se agrupan, dentro de esa cuenta se agrupan esos activos que recuerden son tangibles, que básicamente se utilizan para la producción de bienes o para la prestación de servicios o para arrendarlos a terceros o para fines administrativos. Eso es la definición propia de propiedad, planta y equipo. Pero según el párrafo 17.2 del estándar para pymes, nos indica que un activo puede clasificarse dentro de la propiedad, planta y equipo cuando cumpla con las siguientes condiciones. Pues primero, que sea tangible, es decir, que tenga apariencia física. Segundo, que debe estar destinado para la producción o el suministro de bienes y servicios, o para arrendarse a terceros, o para propósitos administrativos. En tercer lugar, son activos que se espera utilizar durante más de un periodo, es decir, si se espera usar el activo durante menos de un año, se puede reconocer directamente como un gasto. Y digamos que son activos que deben ser materiales. Esto por cuanto existen ciertos bienes que, aunque cumplen la definición de propiedad, planta y equipo, no se clasifican como tal debido a su valor inmaterial, por ejemplo, las cocedoras. ¿Ok? Entonces, digamos que cuando yo clasifico esa materialidad, o bueno, determino esa materialidad al interior de la organización y con base en esa materialidad determino qué es propiedad, planta y equipo y qué no es propiedad, planta y equipo, digamos que ya me queda mucho más fácil poder determinar primero esa propiedad, planta y equipo, pero en segunda instancia darle todo el tratamiento contable para poderlo sobre todo depreciar. Imagínense usted depreciando una cocedora o una perforadora. Entonces, digamos que esas son situaciones que son desgastantes al paso del tiempo. ¿Qué más hay acá? Entonces, en el estado de situación financiera, ¿cómo vemos la propiedad, planta y equipo? Pues digamos que esa propiedad, planta y equipo, digamos que aquí dentro de nuestros activos, específicamente en los activos no corrientes, tenemos un solo rubro que habla acerca de lo que es la propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Y esa propiedad, planta y equipo, digamos que tiene su valor al cierre del año que estamos finalizando y el comparativo con el periodo inmediatamente anterior. Y aparte tiene esta columna que son las notas a los estados financieros. Estas notas a los estados financieros, pues básicamente lo que hace es que me dan muchísima más información detallada o me desglosa esa información que está resumida en ese solo renglón que conocemos como propiedades, planta y equipo. Entonces, si yo le doy clic o me desplazo hasta esa nota, la nota que dice la 4.12, entonces yo me desplazo a esa nota y voy a encontrar que dentro del estado financiero, en las notas a los estados financieros, voy a encontrar la nota número 4.12 que me habla puntualmente acerca de las propiedades, planta y equipo y me detalla entonces cada uno de los componentes de esa cuenta, los terrenos, las construcciones y edificio neto, construcciones en proceso neto, maquinaria neto, equipo de tecnologías de la información neto, equipo de oficina, vehículo automotor, otras propiedades, planta y equipo, y propiedades, planta y equipo neto. Importante,
Aquí tenemos un saldo inicial. Si ha habido mejoras, se conocen como adiciones. Si ha habido algo que resaltar como valores negativos de esa propiedad, planta y equipo, lo llevo aquí como un retiro. La depreciación, otros aumentos o disminuciones. ¿Cuál fue el saldo al año inmediatamente anterior? ¿Cuáles fueron las adiciones que se le hicieron en este año, los retiros en este año, la depreciación en este año y otros aumentos o disminuciones para definitivamente darme un saldo al final del periodo en el que nos encontramos? Pues esto pasa con los terrenos. Mire que arrancamos con un saldo inicial, ¿sí? Otros aumentos o disminuciones. Aquí esto me da una disminución de 2.473 eh, millones de pesos. Pudo haber sido de pronto alguna devaluación que tuvo el terreno por alguna razón. Fue invadido, fue inundado, de pronto cayó en temas de cultivos ilícitos. Alguna situación pudo haber generado ese detrimento dentro del terreno y con ese valor cerramos el 2014 y se mantuvo durante todo el 2015 de esa manera. Y así sucesivamente. Básicamente aquí lo que les quiero mostrar con estas notas a los estados financieros es que ahí en las notas es en donde yo voy a encontrar el desglose de cada una de las cuentas y me va a dar mucha más información. No solamente este tipo de tabla, sino que me explica cuál fue la razón por la cual estos terrenos perdieron valor, ¿sí? Me explica cuál es el método de depreciación que estoy utilizando. Me explica cuál es la política contable que atañe a la propiedad, planta y equipo. En fin, me da una información mucho más amplia acerca de este rubro en nuestro estado financiero. ¿Okay? Y también tenemos lo que es el famoso ciclo de operación en una organización. ¿Qué es esto? Digamos que el activo fijo o la propiedad, planta y equipo está integrado por los recursos y por las instalaciones necesarias para realizar las operaciones. De ahí que es importante conocer la forma en que se adquiere esa propiedad, planta y equipo, el uso que se le va a dar y sobre todo la manera de registrar su retiro o baja cuando ya ha terminado su vida útil. Como se observa acá en el slide, los activos fijos son adquiridos con dinero proveniente de fuentes de financiamiento a largo plazo, como préstamos a largo plazo, ¿sí? Es decir, pasivo a largo plazo, o puede ser adquirido con aporte de socios, lo que se conoce como el famoso capital contable. Y a través de los excedentes de efectivo invertidos temporalmente también se puede llegar a adquirir propiedad, planta y equipo. Entonces, básicamente, digamos que la dinámica para poder adquirir esa propiedad, planta y equipo, básicamente surge de dos fuentes, o el pasivo a largo plazo o el capital contable. ¿Ok? Básicamente con esto es con lo que yo voy a adquirir activos fijos, ¿sí? Pero no significa que si me salgo de estas dos fuentes, o del capital contable o del pasivo a largo plazo, no voy a poder adquirir propiedad, planta y equipo. No, sí se puede. Usted puede tener un excedente de utilidad y con base en eso, usted lo que va a hacer es una inversión, qué sé yo, en una maquinaria puntual, en un terreno específico, en una bodega que le haya llamado la atención, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que se puede hacer bajo esos tres mecanismos. Entonces, cuando usted tiene, digamos que iniciando una empresa, cuando usted arranca la organización y existe ese aporte de socios, pues digamos que los aportes de socios por lo general se hacen en efectivo. No solamente, pues digamos que no es la regla, ¿sí? Usted como socio puede dar una parte en efectivo, usted puede dar, calcular su conocimiento o dar maquinaria, o no, mire, yo aporto ese lote que tengo allá, ok, listo, no hay problema, se recibe, eso se toma como capital. Pero digamos que cuando reunimos de todos los socios para el inicio de la compañía, ese efectivo, yo necesito liquidez. ¿Para qué? Para poder desarrollar mi objeto social y empezar a producir. Y con eso que produzco,
empezar a vender y gracias a esas ventas, pues tener una utilidad. Entonces, básicamente, cuando yo tengo ese efectivo en primera instancia, yo lo que puedo hacer es unas compras de contado, ¿sí? De materia prima, lo que necesito, pero también puedo de pronto pedir crédito y eso es lo más recomendable, ¿sí? Poderse financiar. ¿Por qué? Porque es que si usted paga todo de contado, pues digamos que corre el riesgo que digamos que se pueda desfinanciar, ¿sí? Que no vaya a tener liquidez y de pronto si sale algún imprevisto no tenga cómo poderlo atacar, cómo poderlo resolver. Entonces se recomienda siempre tratar de hablar con los proveedores con el propósito de negociar plazos para el pago de esas obligaciones. No estoy diciendo que es que el propósito es endeudarnos o quedar mal, pero sí hay que buscar formas de poder trabajar ese poco efectivo que tenemos en la organización por si algo llega a pasar. ¿Ok? Entonces, bajo esa perspectiva, yo puedo utilizar ese efectivo para realizar compras de materia prima de contado o para realizarle pagos a mis proveedores que les estoy debiendo alguna factura. ¿Ok? Con esto que tengo, una entrada de mercancía. Y esa entrada de mercancía directamente se me va a ver reflejado en mi inventario de mercancías. ¿Ok? Ya con ese inventario de mercancías, una vez yo empiezo, digamos que ya las tengo totalmente listas, traslado esa mercancía, la saco de mi, ¿cómo sería? De mi planta de producción y la llevo directamente al almacén. ¿Para qué? Para proceder a ofrecerla y venderla. Esas ventas, pues básicamente voy a tener de pronto ventas al contado, que eso significa entrada de efectivo de nuevo, o ventas a crédito, que es también muy usual, en donde a esas personas a las que les estoy vendiendo a crédito se me convierten en clientes. Y aquí viene algo bien importante, que es la cobranza de esas cuentas o de esas facturas pendientes de pago. Mm, Básicamente, aquí ese es un punto neurálgico. ¿Por qué? Porque el empresario como tal conoce de su negocio, conoce del producto que está fabricando, conoce del producto, cómo comercializarlo, pero por lo general casi nunca saben cómo cobrar. Entonces, con esa financiación que le estoy dando a mis clientes, básicamente estoy corriendo un riesgo que de pronto ellos no me paguen, ¿sí? Que de pronto yo no me haya percatado de haber implementado los respectivos controles que debería haber implementado para poder evitar que en algún momento me puedan hacer, o sea, que esa factura pase a ser algo incobrable, ¿ok? Pero eso básicamente pasa cuando el empresario está arrancando, cuando el empresario tiene muy poca experiencia, cuando el empresario confía mucho de pronto en la otra persona y esa otra persona le queda mal. ¿Ok? Entonces, digamos que frente al tema de la cobranza, esto es un tema bien delicado porque puede llevarme incluso a la quiebra en la organización. Entonces, ya cuando tengo, he cubierto esa dinámica básica en mi organización, es decir, compro mercancía, sea de contado o sea crédito, y tengo esa entrada de mercancía, transformo esa materia prima, la convierto en productos ya disponibles para la venta y luego ejecuto, procedo a vender esa mercancía y a ejecutar cobros en la medida en que mis clientes pues se les va cumpliendo el plazo. También debo tener en cuenta que debo dejar un remanente para poder cubrir gastos de operación, gastos y productos financieros, otros gastos y productos y todo el tema impositivo. Cuando ya he logrado salvar todos esos costos y gastos en los que he incurrido por la dinámica de mi organización, me va a quedar o bien sea un excedente de efectivo o me va a quedar un faltante de efectivo. Cuando me queda ese faltante de efectivo, pues yo qué voy a tener que hacer? Pues, por lo general voy a tener que endeudarme para poder cubrir esas obligaciones, ¿sí? Y poder seguir con la dinámica del negocio, ¿ok? No significa que eso sea un pecado. El empresario vive de deudas, el empresario vive en muchas ocasiones alcanzado, en muchas ocasiones no tiene para el pago de la nómina, sí tiene que endeudarse para poder suplir esas obligaciones. Entonces, eso es algo normal, algo que puede llegar a ocurrir,
pero pues que habrá que empezar a mirar, bueno, ¿en qué se está fallando? ¿Por qué estoy cayendo en esas demoras? ¿Por qué no estoy recaudando o cobrando con efectividad, etcétera, etcétera? Para que en la medida en que se van detectando esas fallas, empezar a implementar correctivos que me permitan mejorar el flujo de caja al interior de la organización. Pero cuando hay excedente de efectivo, pues digamos que las cosas fluyen, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas inversiones temporales, digamos que con este excedente efectivo yo puedo, digamos que no es una buena práctica tener ese excedente de efectivo en el banco, en una cuenta corriente o en la cuenta de ahorros. Eso no le produce nada y cuando usted va a retirar esa plata, sucede que la inflación, que pues todavía sigue estando alta, esa inflación ya no le va a permitir, usted ha perdido capacidad monetaria. Y al perder esa capacidad, pues lo que antes compraba con, qué sé yo, 1.000 millones, pues no va a ser lo mismo que va a poder comprar ahora con esos mismos 1.000 millones. ¿Por qué? Porque los precios han subido, porque la inflación va galopante y pues eso hace que perdamos ese poder del dinero. Pero cuando tengo esas inversiones temporales, yo puedo tomar, cuando tengo ese exceso de efectivo, ese exceso de liquidez, yo debo pensar de inmediato en qué voy a invertir esos recursos. Puede ser que los tenga para comprar acciones, invertir en bolsa, ¿sí? Comprar bonos del gobierno, etcétera, etcétera. Eso me va a ayudar a ganar un poco más de la inflación y con esto pues digamos que mi dinero no va a perder capacidad de pago y yo voy a poder seguir teniendo eh, la misma, esa disponibilidad, ese flujo de efectivo. Una vez esa inversión se redime, ¿ok? Pero existe también la posibilidad de tomar esos recursos, ese excedente de efectivo e invertirlo básicamente en adquisiciones de activo fijo, ¿ok? Entonces, pues digamos que son esos tres mecanismos para los que se utilizan para la compra de activos. El menos recomendable, obviamente, pues el pasivo a largo plazo, porque este es un bien que nos va a salir muy caro, pero en ocasiones tenemos que acudir a eso porque, pues digamos que es la forma de poder seguir estando vigente en el mercado, seguir siendo competitivo y es endeudarme para poder adquirir maquinaria, para poder adquirir un terreno, unos vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, esa adquisición de esos bienes denota el propósito de utilizarlos y no venderlos en el curso normal de las operaciones de la entidad. Esos activos fijos tienen esa característica, que yo no los estoy comprando para luego desprenderme de ellos, ¿ok? Los estoy comprando para utilizarlos en el desarrollo del objeto social de mi organización, ¿ok? Mm, aquí viene un modelo de política contable. Esta es una... eh, este es un modelo, se lo voy a compartir, porque algunos tuve que, digamos, penalizarlos, porque la política contable era muy escueta, ¿sí? Digamos que yo les había dicho desde la sesión número 1, no me vayan a hacer políticas contables. Ah, sí, debe tener una introducción y debe describir a grandes rasgos lo que es la política contable. No, eso no es una política contable. Una política contable por lo general tiene una introducción, tiene unos objetivos, tiene cómo se va a calcular la medición inicial, cómo la medición posterior, todo ese tipo de cosas. No necesito que me haga la política contable, sino que me indique cuáles son esos aspectos, ¿ok? En ese orden de ideas, entonces aquí está este modelo que les puede servir porque en el taller hay más temas de política contable, entonces para que lo pueda usar como guía y todo esto. ¿Listo? Entonces, básicamente, aquí. Entonces, digamos que ahí pueden indagar acerca de lo que es esa política contable. Eh, digamos que aquí tenemos lo que es, bueno, con esa, yo sabe que entremos a esa política contable porque si no, aquí se me va.
Hola. ¿A ustedes les abrió? ¿Qué pasó? Está... Bueno, la página está abriendo. A mí se me quedó cargando. Ok, bien. Ya, profe, a mí sí me abrió. Ay, perfecto. Espérame a ver. Porque a mí no me la abre. ¿Será que te queda fácil si la compartes? Si la, si la proyectas. No me la deja abrir. Estoy desde mi celu y no sé si Ah, desde ok, mi ok. celular se pueda. Listo, no, no hay problema. No, pues no me la abre, qué raro. Bueno, ahí toca que la miren. No sé por qué no me lo está permitiendo descargar. De pronto es algo ahí en el antivirus que tengo. Pero bueno, básicamente ese es un modelo de una política contable propia de la alcaldía de Cali, para que la puedan observar y mirar cómo se elabora más bien una política contable de esa categoría. Pero lo importante de las políticas contables es que esas políticas eh, deben ser actualizadas. Esas políticas van cambiando o digamos que se van modificando con el paso del tiempo y con el desarrollo de la empresa. Si va creciendo, si se va expandiendo, si está exportando, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esas políticas contables cambian o van madurando a la par que madura la empresa. En ese orden de ideas, digamos que esos cambios en las políticas contables están como regulados a través de lo que es la NIC número 8, la Norma Internacional de Contabilidad número 8, y esa NIC 8 establece que la entidad debe seleccionar y aplicar las políticas contables de una manera uniforme al momento de reconocer transacciones similares, a menos que una NIF requiera o permita establecer categorías de partidas, para lo cual es apropiado utilizar una política contable diferente. Y aquí sale un término que es la uniformidad. Sucede que esa uniformidad de las políticas contables es muy importante en las NIF. ¿Por qué? Porque me permite mejorar la comparabilidad de la información financiera. ¿Ok? Sin embargo, mm, es muy posible que la entidad deba cambiar su política contable y esto puede conllevar a romper esa uniformidad. Y si se rompe esa uniformidad, digamos que la información financiera empieza a cambiar. Y cuando la información financiera cambia, yo estoy tomando otro tipo de decisiones. ¿Ok? Entonces, básicamente el cambio en políticas contables se hace necesario en dos escenarios puntuales. El primero es que el cambio en la política contable es requerido por una nueva NIF. Sale una nueva NIF, y esa NIF me obliga a cambiar la política contable. Entonces, pues ahí ya se hace obligatorio ese cambio. O puede ser por una modificación a una NIF existente. O sea, puede ser, yo cambio la política contable por una NIF nueva, o porque una NIF antigua cambió en algo y me obliga a cambiar esa política contable. Ese es el primer escenario. Pero hay un segundo escenario en donde la nueva política contable lleva a que los estados financieros suministren una información financiera más fiable y sobre todo una información financiera más relevante sobre los efectos de las transacciones
que afectan esa información financiera en la entidad. Ahora bien, eso no es gratis. El que usted cambie la política contable le va a doler, ¿sí? ¿Por qué? Porque la consecuencia de cambiar esas políticas contables hace que la comparabilidad, y eso es bien importante, grave es ese término, la comparabilidad de esa información financiera, ese cambio va a hacer que esa comparabilidad se vea altamente afectada. Y un ejemplo de eso lo observamos de la siguiente manera. Aquí tenemos, por ejemplo, la entidad A. La entidad A tiene unos activos consistentes en propiedad, planta y equipo de la siguiente manera. Tiene unos terrenos, unas edificaciones y una maquinaria. El valor, digamos que aquí a 2012, los terrenos estaban valorizados en 1.235 millones. No se deprecian, por ende su valor neto al final de ese 2012 fue de 1.235 millones. ¿Ok? Vida útil no aplica porque pues, los terrenos no se deprecian, a menos que sea por un cultivo ilícito o porque se le inundó alguna cosa de esas. Las edificaciones están valoradas en 3.500 millones de pesos, pero tienen una depreciación acumulada de 583 millones y por ende su valor neto es de 2.916 millones de pesos. Y esas edificaciones se deprecian a 60 años. ¿Ok? Y la maquinaria la tenemos valorizada en 656 millones. Tenemos una depreciación de 437 millones. Por ende, nuestro valor neto de esa maquinaria al cierre contable es de 218 millones, 666 mil y se deprecia a 15 años. Esto me indica que en la medición inicial del 2012 yo tenía 5.391 millones en activos en propiedad, planta y equipo, que en el transcurso de ese año se me depreció 1.020 millones, ¿sí? Y que mi valor neto ya no es de 5.391, sino que pasó a ser 4.370 millones de pesos, ¿ok? Entonces los activos ya se encontraban depreciados por 10 años, específicamente los edificios y la maquinaria. ¿Qué pasa si hay un cambio de política contable? Entonces, sin embargo, a inicios del año 2013, la entidad cambia su política contable al pasar del modelo del costo al modelo de la revaluación, presentando la siguiente información. Entonces ya tenemos terrenos a valor razonable, ya no me vale los 1.235 millones, sino que vale 2.000 millones, ¿sí? Tengo un valor al cierre del 2012 que era de 1.235 millones. Entonces tuve una variación por revaluación de 765 millones de pesos. ¿Ok? Por revaluación. ¿Listo? ¿Qué pasó? Que de pronto el terreno por ahí mandaron una carretera, hicieron alguna adecuación, montaron algún, qué sé yo, conjunto residencial o un centro comercial, un centro empresarial, lo que sea, que hizo que el valor de ese terreno se valorizara, se potenciara. Frente a las edificaciones, tenemos que el valor razonable a enero de 2013 es de 3.200 millones, ¿sí? Tuvimos un cierre a 2012 de 2.916 millones, por ende tuvimos una revaluación, la diferencia entre estos dos valores me da 283 millones 333 mil. La diferencia, ¿por qué? Porque ese valor razonable de esas edificaciones ya digamos que pasaron a quedar. Yo las tenía, había cerrado el año 2012 con unas edificaciones por 2.916 millones, pero como cambié mi modelo de costo por el de revaluación, ya esas edificaciones subieron fue de valor, ya no valen 2.900, sino subieron a 3.200 millones de pesos. Esos 3.200 menos el valor con el que hice el cierre a 2012 me da una variación por revaluación de 283 millones. Y con la maquinaria pasa algo similar. La maquinaria arranco con valor razonable a 1 de enero del 2013 por 350 millones.
a valor del 2002 había cerrado con 218.666.000. Entonces la diferencia de estos dos me da 131.333.000, que esa es la variación por revaluación. Por ende, el valor razonable a 1 de enero de 2013 es de 5.550 millones, que cambia, o sea, tuvo una valoración más alta en el 1 de enero del 2013. El valor neto con el que cerramos el año 2012 ascendió a 4.370 millones. Por ende, gracias al método de variación por revaluación, tuve un incremento en mis activos fijos por 1.179.666.000 pesos. Esto es básicamente lo que puede llegar a alterar el cambio de una política contable frente al tema de la comparabilidad de la información. Por ende, uno lo primero que tiene que hacer cuando se va a cambiar una política contable es medir el impacto que puede llegar a tener esa comparación de cifras para poderlo, por un lado, explicar bien a los socios, pero por otro, poder determinar si es conveniente o no realizar el cambio de esa política contable. Ya sabemos que si lo ordena una NIF o una norma internacional de contabilidad, pues habrá que hacerlo porque eso es obligatorio, ¿ok? En el caso en que sea algo voluntario, pues habrá que hacer este tipo de evaluación para poder medir qué tanto impacto tiene o qué tanto se me puede llegar a afectar la comparabilidad de la información por el cambio de esa política contable, ¿ok? Ahora, hablando acerca de lo que es la determinación del costo de activos fijos, aquí hay que decir que según la NIC 16, esta norma especifica que las inversiones en propiedades, planta y equipo, ese tipo de activos debe valorarse al costo de adquisición o al costo de construcción o en su caso a su valor equivalente. Ese costo de adquisición, ¿qué me incluye? Me incluye el precio neto que pagué por los bienes más todos los gastos necesarios para tener el activo en el lugar y en las condiciones que permitan su funcionamiento, como los derechos y gastos de importación, los fletes, los seguros de instalación o acondicionamiento que digamos que son necesarios para que ese activo comience a funcionar. Todo eso es un mayor valor de ese activo, ¿ok? Entonces, digamos que esos elementos, todo eso está alojado dentro de la NIC 16, que se denomina componentes del costo. Y el costo de los elementos de propiedad, planta y equipo básicamente comprende lo siguiente. Inicialmente comprende su precio de adquisición. Entonces imagínense que compramos un microscopio súper potente, súper novedoso, el último microscopio. Lo necesitamos y lo adquirimos, lo compramos en 250 millones de pesos en Alemania, pero bueno, es que un microscopio no es como buen ejemplo. Póngale un telescopio, que es muchísimo más grande. Y ya empacar eso y traerlo a Colombia, pues necesita un container, necesita una infraestructura mucho más amplia, que eso me eleva el costo, pero en este caso me eleva el costo de ese activo, ¿ok? Porque es todas esas erogaciones en las que yo incurro para poder tener ese activo ya en mi poder y en funcionamiento, todos esos gastos y costos en los que incurro, eso es un mayor valor de ese activo. Entonces me dice en primera instancia que para poder determinar el costo de los activos debo tener en cuenta el precio de adquisición de los 250 millones, incluidos los aranceles de importación, ¿sí? Y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. ¿Qué pasa? Que usted trae ese telescopio, pero el proveedor le dice, ok, yo se lo dejo ahí en el puerto y usted verá a qué barco lo sube, en qué tipo de seguro incurre, etcétera, etcétera, porque pues digamos que eso ya es responsabilidad del comprador y no del vendedor. Estos son temas que quedan pactados dentro del contrato de compraventa.
Entonces, lo primero es eso, el precio de adquisición, incluidos todos esos aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre ese activo. Lo otro es todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Entonces, imagínense que no es bueno, es el mismo telescopio. Eh, Usted lo subió al barco allá en Alemania, le compró un seguro, le arrendó un container y ya está en el barco el telescopio. Comienza su travesía por mar, llegó a Puerto de Cartagena, lo desembarcaron, que eso es un costo, lo metieron en una bodega, eso es un costo, y cuando, después de 5 días, inspeccionaron la mercancía, vieron que todo coincidía, que todo era legal, les dicen, perfecto, señor Alexander, usted tiene que pagar tanto de impuestos de nacionalización. Ok, perfecto, voy y los pago y listo, ya puedo tomar esa mercancía otra vez en otro container, pagarle servicio de transporte terrestre, asegurarlo hasta que me llegue a mi destino, a mi fábrica. Una vez ya ahí, no para. ¿Por qué? Porque yo tengo que entrar en un tema de obra civil para que ese bien que acabé de comprar funcione adecuadamente bajo las condiciones del proveedor. Entonces, yo posiblemente voy a tener que instalar eso en la terraza del edificio, ¿sí? El telescopio. Le voy a tener que hacer una especie de planchón con unas características, con un tanto de grosor, con tal tipo de concreto, que le debo colocar tales y tales tornillos, que debo perforar eso con un taladro con ciertas características. Todo eso me está elevando el costo, pero el costo del activo, ¿ok? Que eso es lo más interesante. Y también dentro de esto hay un aspecto que se debe contemplar y es la estimación inicial de los costos de desmantelamiento. Y usted me va a decir, pero si está apenas echando el planchón para poder instalar ese telescopio, ¿cómo tiene que pensar ahora en cuánto le va a costar el desmantelamiento de ese telescopio? Pues eso lo dice la norma. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener que calcular cuánto me cuesta desmantelar ese telescopio una vez cumpla su vida útil, dejar ese espacio físico en donde estaba instalado tal cual como estaba anteriormente, y eso lo debo estimar. Entonces, por eso aquí se habla acerca de la estimación de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyan obligaciones en las que incurre la entidad como consecuencia de utilizar el elemento durante determinado periodo con propósitos distintos del de la producción de inventarios durante tal periodo. ¿Okay? Entonces, básicamente, estos son esos componentes que yo debo tener en cuenta para poder realizar el reconocimiento y la medición inicial de ese activo en el momento en que lo adquiero. ¿Ok? Entonces, miremos un ejemplo como para tener una idea un poco más clara. Nos dice que suponga que el 1 de marzo de 2014 se compró una maquinaria en 600.000 pesos, por la cual se pagaron 350.000 en efectivo y se firmó un documento a un año por el saldo. El 3 de marzo se pagaron 8.000 pesos por el transporte de la máquina a la fábrica. Además, se gastaron 24.000 que se pagaron el 8 de marzo para instalar la máquina y hacer pruebas de su funcionamiento. El 15 de marzo llegó una cuenta pendiente de pago por 30.000 pesos por la capacitación del personal que manejará la máquina, cuenta que se pagará al final de marzo. Los asientos de diario para registrar cada una de las siguientes operaciones son, pues primero la compra de máquina por 350 y la firma de un documento a un año por la cantidad restante. Entonces, marzo 1, la compra de la maquinaria por 600.000 pesos al débito contra bancos 350 y documento por pagar 250.000 pesos al crédito. ¿Listo? Ese es el asiento inicial. El 3 de marzo
realizo el pago de fletes y otros gastos de transporte. Eso me da 8.000 pesos, pero mire que yo no me llevo ese pago de fletes y esos otros gastos, yo no me los llevo como, digamos que como un gasto, sino que es un mayor valor de la maquinaria. Se me subió el valor de la maquinaria en 8.000 pesos. ¿Contra qué va eso? Contra unos bancos al crédito por 8.000 pesos. ¿Ok? Siguen los gastos. Instalación y prueba de maquinaria. Eso se hizo el 8 de marzo. Tenemos un mayor valor de la maquinaria por 24.000 pesos contra bancos al crédito 24.000 pesos. Y el tema de la capacitación y el entrenamiento de personal me dice que el mismo 8 de marzo incurrimos en un mayor valor de la maquinaria de 30.000 pesos contra bancos 30.000 pesos al crédito. Entonces mire cómo todos estos costos y gastos en los que yo he incurrido para tener esa maquinaria en perfecto funcionamiento, cada uno de esos costos y gastos lo que hacen es el capitalizarme esa maquinaria, ¿ok? Es decir, le subo el costo a esa maquinaria. Y eso pues digamos que es bastante bueno porque con base en eso yo voy a depreciar la maquinaria también. Ahora, ¿qué es importante acá? Que, por ejemplo, estos gastos de financiación, me devuelvo, estos gastos de financiación que tengo acá, este documento por pagar, posiblemente yo voy a tener que incurrir en unos intereses. Sucede que en las pymes, esos intereses por ese documento por pagar o por esa financiación que he obtenido, esos intereses no son capitalizables. Esos intereses van al gasto, ¿ok? Pero si fuéramos una empresa del grupo 1, esos intereses sí se capitalizan, son un mayor valor del activo. Entonces, mire lo feo de ser grupo 1 o perdón, de ser grupo 2 frente al grupo 1. ¿Por qué? Porque los intereses en los que yo incurrí o que estoy incurriendo para poder tener esa maquinaria, esos intereses no me capitalizan la maquinaria, sino que se me convierten directamente en un gasto para la organización. ¿Listo? Entonces, básicamente, acá lo que tenemos es, perdón, lo que tenemos es que el costo total de la maquinaria puede, se me olvidó cuánto es aquí, perdón, me devuelvo, era de 600.000 pesos inicialmente, pero con todas estas arandelas, el costo ya quedó en 54, en 62.000, es decir, el costo de la maquinaria pasó a ser 662.000 pesos, ¿ok? La había adquirido inicialmente en 600, pero todas esas otras erogaciones hicieron que la maquinaria subiera de valor, ¿ok? Entonces, esos 662.000 se distribuyen entre los diferentes periodos en los que el activo genera ingresos mediante la depreciación de esa maquinaria. Pero puede darse el caso de que el activo se fabrique internamente dentro de la organización, en cuyo caso, digamos que ese costo de construcción de ese bien va a incluir todos los costos directos e indirectos en los que se incurren para la fabricación de ese activo, como materiales, mano de obra, costo de planeación e ingeniería, temas de gastos de supervisión y de administración, impuestos, etcétera, etcétera. Digamos que todos esos costos o gastos en los que se incurre que se devenguen durante el periodo efectivo de la construcción de ese bien, de ese activo fijo, de esa maquinaria. Y cuando se compra o cuando se recibe a cambio, por ejemplo, un lote de activo fijo, sin especificar el precio que corresponda a cada uno de esos bienes que incluye, el costo total del lote debe distribuirse entre los diversos bienes con base en el valor relativo de cada uno. Digamos que eso se hace determinado por un avalúo que realizan los peritos. Por ejemplo, cuando se compra un terreno y un edificio, como digamos que usted cuando va y compra su apartamento, el apartamento no le dice, ay, mire, usted tiene un terreno
que mide tanto y la construcción es de tanto, ¿no? Ahí le muestra el espacio, los metros construidos y los metros de espacio físico en donde está realmente ese apartamento. Pero todo viene en un solo paquete, en una sola escritura, por decirlo de esa manera. Entonces, cuando viene de esa manera, hay que darle un valor al terreno con base en su valor relativo y ese terreno se registra en una cuenta por separado del edificio. ¿Por qué? Porque los terrenos no se deprecian. Y todos los costos concernientes a esa reconstrucción o al acondicionamiento del edificio, ¿qué hacen? Se cargan a la cuenta del edificio. Entonces, que digamos que eso es lo que me va a dar lo que es el costo total de ese edificio. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es lo que... ¿Listo? Entonces, sí, prácticamente acá lo que estamos haciendo es mirando ese ejemplo. Mm, digamos que aquí, en el caso que les comentaba, en donde se compraba todo empaquetado, pero que a uno le toca determinar cuál es el precio real del terreno y cuál es el de la edificación, porque el de la edificación sí lo voy a depreciar. Digamos que aquí lo que se hace es que ese costo de adquisición o ese costo de construcción que incluye el de las instalaciones y equipo de carácter permanente, pues también se consideran dentro del costo conceptos como el permiso de la construcción, los honorarios de los arquitectos y de los ingenieros. ¿Qué otra cosa? Todo el tema que tiene que ver con el costo de planeación y de ingeniería, los gastos legales, ¿sí? Gastos de supervisión, gastos administrativos, etcétera, etcétera. Todos esos costos y gastos en los que incurro para llevar a cabo esa construcción, eso es un mayor valor de ese activo. Ahora bien, los terrenos deben valuarse al costo eh, pagado con objeto de adquirir su posesión. ¿Ok? Y asimismo, se incluyen el precio de adquisición del terreno, todo lo que tiene que ver con los honorarios y gastos notariales, temas de indemnizaciones o privilegios que hemos tenido que pagar sobre la propiedad a un tercero, comisiones a agentes, impuestos de traslado de dominio, honorarios de abogados, gastos de localización, etcétera, etcétera. Y además se incluyen otros costos como las demoliciones, todo lo que tiene que ver con el desmonte de ese edificio, por decir algo, el drenaje de calles, cooperaciones y costos sobre obras de urbanización, todo lo que tiene que ver con la reconstrucción en otra parte de propiedades de terceras personas que vivían en el terreno, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que a manera de ejemplo, podemos decir que el 1 de septiembre de 2014 se compró un terreno y un edificio a un precio de 2.750 millones de pesos, ¿ok? De los cuales 1.750 millones corresponden al terreno. Se pagaron 750 millones en efectivo y además se consiguió un préstamo con una garantía hipotecaria a 10 años sobre el edificio. Durante julio se reconstruyó el edificio con un costo total de 750 millones y el trabajo se terminó hasta el 30 de septiembre y se pagó de contado al contratista. Los asientos de diario son los siguientes. Entonces tendríamos compra de terreno y edificio con un pago de 750.000 en efectivo y el saldo con un préstamo hipotecario de 10 años. Entonces, el edificio por 1.000 millones. ¿Por qué 1.000 millones? ¿Alguien sabe de dónde salen esos 1.000 millones? Profe, porque esa fue el terreno costó 1.700 millones y el solo edificio cuesta 1.000 millones de pesos, pues con todo lo que implica también. Pero bueno,
Si lees el primer renglón del ejercicio, El precio Es total que ahí son 2.750 millones, dice claramente edificio y terreno, pero aquí más adelante dice que los cuales 1.750 corresponden al terreno, entonces a eso le resta eso, y el valor del perfecto. terreno son 1.000 millones. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Mauricio, profe. Ah, ok, perfecto, Mauricio. Muy bien, muy bien. Listo, entonces esa es la diferencia, ¿no? Entonces aquí digamos que dentro del ejercicio en ninguna parte nos decía cuánto costaba el edificio, simplemente nos dio un valor total y después nos dijo cuánto era lo que costaba el terreno. Pues por lo general el terreno es más barato que la edificación, ¿sí? En este caso pues se hizo más caro el terreno, pero por lo general los terrenos son más baratos que la edificación que está construida sobre ellos. Entonces, básicamente aquí tenemos el edificio valorado en 1.000 millones y tenemos el terreno en 1.750 millones de pesos. ¿Por qué creen que lo tenemos que separar de esa manera? porque la contabilidad es totalmente aparte, se tienen que registrar terrenos y edificación aparte. Ok, Y bien, también por lo que usted decía, profe, que el edificio tenía deterioro, ¿no? perfecto, Porque eso también incurren en es importante. costos diferentes, tienen costos independientes, ¿no? Ok, bien. ¿Y qué más le ven ahí a eso? ¿Por qué es importante separarlos de esa manera? ¿Qué piensan de la Porque también depreciación? dice que hubo un préstamo hipotecario a 10 años y que él compra de terreno y edificio con un pago en efectivo de 750. Bueno, no. Sí, ese no es tan relevante, pero ¿qué pueden deducir de la depreciación? ¿Será que uno lo Sí, separa por temas, por efectos de depreciación? Sí, claro, profe, digamos que hay que eh, sí, profe. individualizar cada, ¿Y por qué? cada activo fijo para determinar pues más fácilmente en qué gastos o de costos incurre, ¿sí? Porque digamos que teniendo los ambos pues se arma pues como un despelote en el registro también. Ok. Y porque lo único que se deprecia es el edificio. El edificio. Perfecto. Qué bien, muy bien. Sí, Bueno, exacto. han hablado Mauricio, ¿quién más? Perdón. Carlos, Carlos y Kelly. Sí, señor. Perfecto. Listo, muy bien. Entonces, sí, claro, uno básicamente tiene que hacer eso porque yo tengo que, al momento de depreciar, yo no puedo depreciar sobre 2.750 millones, yo tengo que depreciar sobre el edificio únicamente. Y eso, digamos que ya de pronto me lo han escuchado hablar en otros escenarios. Eso es una mala práctica y tiende a pasar porque cuando usted compra un bien, un edificio, en la escritura no dice, ah, y el terreno vale tanto y la edificación tanto. No, eso viene un solo valor y de malas, usted párese en las pestañas para poder descubrir cuánto vale el terreno y cuánto vale realmente el edificio. Pues por lo general uno lo que hace es con un perito que le determine el valor del terreno y lo separa, ¿ok? Obviamente ese documento que le entregue el perito va a ser su soporte, entonces usted lo va a tener que guardar muy bien para que en caso de alguna visita de la DIAN, cuando llegue la DIAN a decirle, bueno, pero usted por qué, eh, digamos que en el evento en que usted no lo haya separado, sino que usted empezó, usted dijo, edificios 2.750 millones y comienza a depreciar sobre esos 2.750 millones. Obviamente ahí usted está inflando los gastos de depreciación y cuando infla los gastos de depreciación está disminuyendo la utilidad. Por ende, lo que le va a acarrear esto es una sanción, le va a tocar recalcular las declaraciones de renta que ha presentado ya anteriormente con esos datos errados, corregirlos y
liquidar de nuevo el impuesto, pagar lo que le falta de ese impuesto y adicional la sanción, más los intereses moratorios. ¿Ok? Entonces mire que no es tan chévere equivocarse de esa manera porque por lo general nos sale muy costoso ese tipo de errores que se cometen. Entonces tenemos aquí separado el edificio del terreno. ¿Y cómo lo pagamos? Pagamos 750 millones en efectivo y lo otro generamos una hipoteca, un documento por pagar por 2.000 millones de pesos. ¿Listo? Digamos que ese sería el asiento normal que estaríamos desarrollando. Luego, le hicimos un pago al contratista por la remodelación del edificio. Ese pago se hizo por 750 millones de pesos también. Eso es un mayor valor del edificio. Estamos haciendo unas mejoras a ese edificio, por ende, esos 750 me valorizan ese bien, ese edificio como tal. No el terreno, solo el edificio. Y lo pagamos con bancos, 750 millones al crédito. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es el primer componente que tenemos ahí frente a lo que es la propiedad, planta y equipo. Vamos a mirar temas que tienen que ver con específicamente el reconocimiento inicial de esta propiedad, planta y equipo. Entonces, cuando hablamos de ese reconocimiento inicial, tenemos que remontarnos al párrafo 17.9 del estándar para pymes y nos dice que en el momento del reconocimiento inicial, los elementos de esas propiedades, planta y equipo se miden por su costo. ¿Ok? Y el párrafo 17.10 explica que el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo está conformado por los siguientes conceptos, que ya los habíamos visto. Entonces, precio de adquisición, después de deducir descuentos comerciales y rebajas que incluyen los honorarios legales y de intermediación y aranceles de importación si fue que incurrió en ellos. Pero adicional a eso, debe tener en cuenta los costos directamente atribuibles a la ubicación de ese activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar. Y entre esos está la preparación del emplazamiento, es decir, la preparación del sitio físico. Imagine que usted va a instalar un cuarto frío. Entonces usted va a tener que tener el espacio físico, si no está construirlo, que eso por lo general viene con luz trifásica, entonces le toca tener toda la instalación eléctrica para eso. Le va a tener que de pronto instalar una planta, porque eso no se puede apagar, ¿sí? Si se va la luz, eso no se puede apagar porque se le va a dañar los productos. En fin, todo ese tipo de situaciones usted va a tener que preverlas y eso es un mayor valor de ese bien. Todo lo que tiene que ver con la entrega y manipulación inicial, la instalación y montaje y la comprobación de que el activo funciona adecuadamente. Y adicional a eso, la estimación inicial de los costos de desmantelamiento. Esto pues ya lo habíamos visto. Entonces, valores que no se incluyen en el costo de la propiedad, planta y equipo. Entonces, sucede que el estándar nos dice que las entidades del grupo 2 no deben capitalizar los costos de los préstamos, porque les había dicho anteriormente, todo lo que tiene que ver con esos intereses que yo pago por préstamos para adquirir ese bien, eso yo no lo puedo capitalizar, eso se me va directo como un gasto, es decir, me afecta específicamente mi estado de resultados. Entonces yo no, digamos que esos costos no los puedo, no son un mayor valor de ese activo, ¿sí? Y en su lugar, digamos que esos intereses se deben contabilizar como gasto. Pero si fuéramos una entidad del grupo 1, la entidad del grupo 1 sí capitaliza esos intereses, ¿ok? Entonces a ellos se los permiten, a las del grupo 2 no le permiten eso. Esa propiedad, planta y equipo que son adquiridos a crédito, digamos que cuando acudimos a esta figura del crédito, el párrafo 17.13 del estándar para pymes requiere que el activo se contabilice por el precio de la transacción y los intereses se reconozcan en el estado de resultados. Si el elemento de la propiedad, planta y equipo se adquiere con un plazo que excede los términos normales del crédito, el mismo párrafo 17.13 señala que el activo se deberá medir por el valor presente de los pagos futuros.
Y ahí nos volvemos a encontrar con ese tal valor presente que pues nos puede llegar a traer algún tipo de operaciones adicionales. Entonces, escenarios de la medición inicial. Digamos que aquí salen como una especie de diagramas de flujo que debemos tener presente para poder realizar una buena medición inicial de una propiedad, planta y equipo. Entonces, básicamente aquí estamos en el proceso de medición inicial y estamos realizando una compra de propiedad, planta y equipo. Tenemos varios escenarios, ¿sí? El 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos un tipo, ¿sí? Dependiendo si es crédito con interés implícito, dependiendo si es un plazo anormal o un plazo normal, y si es con interés o sin interés. Tenemos otro escenario que es un crédito con interés menor a la tasa de mercado, puede ser a tiempo anormal y sin intereses. Esto es bien raro que no nos cobren intereses, pero es un escenario. Y tenemos una compra a crédito a corto plazo, a un plazo anormal sin interés. Tenemos también el caso de una permuta, de un desmantelamiento, de un leasing financiero, unos costos de reemplazo y sustitución, una medición inicial que está haciendo de una construcción y una propiedad de inversión al costo en norma PYME. Entonces, para esto, pues digamos que para el escenario 2 al 7 no aplica ni el tiempo ni el interés. Y en ese orden de idea, bueno, aquí hay otros escenarios, el 8, 9, 10, 11, en donde cada uno tiene diferentes situaciones. Pero esto ya es propio de la medición posterior. Y en la medición posterior tenemos que calcular lo que es la depreciación y se puede hacer por alguno de estos medios. Método lineal, decreciente, método de unidades de producción, componentización y ajuste por depreciación. Pero también tenemos que calcular el deterioro. ¿Y eso cómo se hace? Por el método de costo, por el deterioro de una unidad generadora de efectivo, o por la revisión del deterioro. Tenemos también el método de reevaluación que se hace por el método 1, que es la reexpresión de la depreciación contra el valor en libros, o por el método 2, que es la eliminación de la depreciación contra el valor en los libros bruto del activo, la valorización o puede ser superávit, resultados IORI, y la desvalorización a nivel de resultados IORI y todo lo que tiene que ver con el impuesto diferido. Y entonces tenemos un flujograma en donde nos muestra cada uno de los pasos que debemos tener en cuenta dependiendo si somos grupo 1 o grupo 2. ¿Ok? Entonces digamos que estamos haciendo lo que es la compra de la propiedad, planta y equipo. Entonces tenemos aquí que la transacción inicia con la compra de la propiedad, planta y equipo. Y nos surge la primera situación. La compra es de contado. Si la compra no es de contado, ¿sí? Entonces lo que se hace es que se pregunta si tiene intereses, ¿sí? Pero si la compra es de contado, lo que hacemos es registramos el valor de la transacción directamente en ese paso 1. ¿Listo? Luego, bueno, aquí nos dice, si la compra es de contado, el activo se registra al valor de la transacción. ¿Listo? Y eso aplica tanto para grupo 1 como para grupo 2. Ahí está la norma. NIC 1623 y la sección 17.13. Entonces, en el caso que esta compra tenga intereses, si no tiene intereses, entonces lo que se pregunta es si es a corto plazo. Si sí tiene intereses, lo que tenemos que hacer es calcular esos intereses, pero ya ahorita porque nos está mandando al paso 1. Ese paso 1 está por acá. Aquí ya me meto con un ejercicio. Bueno, terminemos de leerlo de esta manera. ¿Tiene intereses? No, no tiene intereses. Entonces, ¿es a corto plazo? Si nos dice que no es a corto plazo, entonces conocemos el valor de contado. Si no lo conocemos, se debe conseguir la tasa de mercado. Es decir, ¿por qué? Porque básicamente aquí rige el valor razonable. Y una vez hemos conseguido esa tasa de mercado, lo que hacemos es registrar el valor presente y calcular el interés implícito. Si de pronto, cuando nos preguntan que si es a corto plazo, le decimos que sí, entonces lo registramos el valor de la transacción. Si la compra es de contado a corto plazo, el activo se registra al valor de la transacción como si fuera una compra de contado. ¿Ok? Si digamos que
nos pregunta que si conocemos el valor de contado, le decimos que sí, lo registramos ese valor de contado. Cuando se conozca el valor de contado, si el pago se aplaza más allá de los términos normales, el activo en la medición inicial se registrará al valor presente. Y se debe tener en cuenta que en la medición posterior se deben calcular los intereses implícitos. ¿Ok? Y básicamente esto es digamos que cuando uno va a hacer una compra de propiedad, planta y equipo, debería hacerse este tipo de flujo, de diagrama de flujo, en donde usted se pregunta si tiene intereses, perdón, si es de contado, si no es de contado, si no es de contado, entonces incurrir en un crédito, en un préstamo para poderlo adquirir, tiene intereses, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esto nos va ayudando a perfilar mucho mejor el reconocimiento de esa transacción para poder ahí sí registrarlo dentro de nuestra contabilidad. Entonces, coloquemos un ejercicio en donde nos dice, vamos a pedir a comprar una propiedad, planta y equipo a crédito con tiempo anormal y que tiene intereses. Entonces nos dice que la empresa Ubisas compra una máquina por valor de 15 millones a crédito a 3 meses, eso es anormal, pagaderos sin cuotas iguales a una tasa de interés del 2.5%. Ese es el enunciado. Entonces acá lo que hacemos es, primero debemos calcular el monto de la cuota mensual mediante la función pago en Excel. ¿Alguien lo quiere hacer? ¿Recuerdan la función pago? Sí, profe, la opción pago implica lo que es el valor del crédito, la tasa de interés en tiempo, pero es que no, yo estoy desde el celular y si no la hacía en el Ok, ok. Entonces, eres Carlos, ¿cierto? Sí, profe. Bien. Entonces, básicamente uno lo que hace es lo siguiente. Tenemos los datos, el costo del activo, ¿cuánto nos vale? 15 millones. Ahí tenemos un IVA del 19%, eso es equivale a 2.850.000. Tenemos una retención en la fuente de 375 y un ICA de 15.500. ¿Ok? Entonces, el total de la deuda es o asciende a 17.359.500 pesos. Nos dice que el tiempo en meses de ese crédito es apenas de 3 meses y que la tasa de interés es del 2,5%. Entonces, calculamos la función pago. ¿Cómo se hace la función pago? En Excel simplemente traemos, lo hacemos acá. Entonces, básicamente, aquí lo que hacemos es, tenemos nuestra tablita donde decimos que el valor del activo es de 17.359.500, ¿sí? Tenemos que el plazo en meses es de 3 meses y que la tasa es del 2.50%. Entonces, aquí lo que hacemos es, llamamos la función pago a través de esta función, de este botón de funciones, y aquí buscamos la función pago. Función pago, aquí está. Entonces le vamos a aceptar y me va a pedir unos datos. Entonces, ¿qué datos? Me dice, ¿cuál es la tasa? Yo le digo, la tasa es esta. Perdón, ese es el plazo. La tasa es esta, el 2,5%. Luego me dice, ¿cuál es el número de periodos? ¿Ok? El número de periodos es 3. ¿Y cuál es el valor actual o el valor presente? Los 17.359.000. Ya ahí me está calculando que en la cuota por cada mes de pago a una tasa de interés del 2,5%, el valor de la cuota es de 6.078.206 pesos con 155 centavos. ¿Ok? Entonces, ese es el valor que yo voy a tener que pagar
cada mes durante 3 meses ese crédito. Por eso aplica aquí este valor, 6.078.206 pesos. Pero entonces ya hice ya calculé ese valor, ahora lo que tengo que hacer es mi tablita de amortización. Entonces calculo la función pago y me dice cuál es el valor de la cuota mensual. Y ya con ese valor de la cuota yo procedo a hacer mi tablita de amortización. Una tabla en donde arranco con mi periodo 1, que es el valor pleno que yo debo pagar por la máquina, que es 17.359.500, pero tengo una cuota fija de 6.078.206 pesos. De esos 6.078.206, yo debo calcular el interés, ¿sí? Yo le calculo a estos 17 millones el 2,5 y me da 433.988, y a 6.078 le resto los 433.000 y me da que lo que yo abono a capital son 5.644.219. Entonces, a estos 17 millones le resto los 5.600.000 que le acabo de abonar y me queda un capital de 11.715.282. Ese saldo final del periodo 1 es el saldo inicial del periodo 2. ¿Ok? 11.715.000. Mi pago de la cuota es normal, es constante, 6.078.206. Le calculo el interés del 0,025 a 11.715.000, eso me da 292.882. Entonces, a 6.078.000 le resto 292.000, me queda un abono a capital de 5.785.000. 11.715.000 menos 5.785.000 me da un saldo de 5.929.000 del periodo 2. Ese saldo final del periodo 2 es el saldo inicial del periodo 1. Pago mi cuota de 6.078.000, le calculo a este valor el 0,025, o sea, el 2,5% de interés, me da 148.249, y a 6.078.000 le resto 148.249, me da un valor de 5.929.957. ¿Ok? Que básicamente con esto me queda el crédito en cero y todo, digamos que por una máquina que me costaba 17.359.000, pagué 18.234.000. Y de esos, 875.000 fueron a interés. Ahora, ¿cómo contabilizo esto? Entonces tenemos la contabilización de la factura, propiedad, planta y equipo, 15 millones, el IVA, 2.850.000, retefuente al crédito, 375, reteica, 115, acreedores, 17.359.500. Segundo, ¿cómo es la causación de los intereses? Entonces, por cada mes tengo que hacer esto. Gastos por intereses, el primer mes, 433.988, porque básicamente lo que hicimos fue calcularle a este valor el 2,5% de interés. Esos gastos por intereses se me va contra acreedores, 433.988. Luego, el pago de la cuota del primer mes por los 6 millones y pico, acreedores 6.078.206 contra bancos 6.078.206 pesos. Y esto mismo lo hacemos cada uno de los meses que tenemos que realizar. Causación de los intereses, 292.000, porque ya abonamos 5.600.000 y pico. Nos queda acreedores 292 y el pago de la segunda cuota, que es acreedores 6.078.000 contra bancos 6.078.000. Este asiento contable, específicamente el del pago de la cuota, siempre va a ser el mismo porque el valor es constante. ¿Ok? Causación de los intereses del mes 3, 148.200, gastos por intereses contra acreedores y el pago de la cuota número 3, 6.078.206 y listo. Ahí queda ese caso. ¿Ok? ¿Cómo lo vieron? ¿Complejo? ¿Fácil? Fácil, profe, Fácil, No, profe. yo no Sí. entendí bien, bro.
Perfecto, qué bien, me parece muy bien. Sí, esto es mecánico, ¿sí? Es, y cuando usted ya se sabe esas formulitas en Excel, pues le fluye muchísimo más rápido, porque ya le coge el tiro a esto y sale de este tipo de casos muy rápido, ¿ok? Mire este ejercicio número 2. Crédito con tiempo anormal y sin intereses. Entonces me dice, la empresa Ubisas compra una máquina por 15 millones a crédito a 3 meses, pagaderos en cuotas iguales sin interés. Y la tasa de interés del mercado es del 2.5%. Entonces recuerden que la norma dice, a mí me importa 5 que usted no cobre intereses o que a usted no le cobren intereses, pero usted tiene que calcular los intereses del mercado y con base en eso hace la operación. Así las cosas. Entonces, bueno, aquí ya me da el valor de la cuota. Me dice, el valor de la cuota mensual es de 5.786.500. Es mucho más fácil. Entonces, organizamos la información. Costo del activo, el IVA, la red de fuente, ¿verdad? Entonces, el valor de la maquinaria total es de 17.359.000. Tiempo en meses, 3 meses. Y tasa de interés, como no tenemos aquí intereses, pero la norma me indica que yo debo tener intereses y me dice que la tasa de interés del mercado es de 2,5, entonces lo calculo. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces tenemos básicamente lo siguiente. ¿Cuál es el inconveniente acá? Que me dice que el valor de la cuota mensual es de 5.786.500. ¿Ok? O sea, yo ya debo jugar con ese valor. Entonces, es un valor fijo. Y digamos que aquí lo que hago es la misma tabla de amortización, los 17.300.000, le calculo el 0,025 de interés, entonces eso me da 433.000 y le resto eso al valor de la cuota fija, entonces me queda un abono a capital de 5.352.000. O sea, aquí ya lo estamos haciendo, mire que son las mismas cifras, pero el valor de la cuota es inferior. Entonces, estoy descuadrado. ¿Sí? O sea, no me van a cuadrar esas cifras. ¿Por qué? Porque mire que en el periodo 3, con ese valor de cuotas de 5.786.500, voy a quedar debiendo 897.179 pesos. Y eso no me puede quedar de esa manera. Entonces, ¿qué se hace en este tipo de casos? Yo lo que hago es, entonces, bueno, que dice, con esta tabla de amortización hay que tener en cuenta varios aspectos así. El ejercicio nos dice que se pagarán cuotas iguales de 5.786.500 mensuales. Al realizar la tabla de amortización de la tasa a la tasa del mercado del 2,5% y manteniendo el valor de la cuota, encontramos que al final del mes 3 nos queda un saldo de 897.179 pesos y ahí nos debería dar cero, ¿sí? Por lo tanto, debemos traer ese valor de 897.179, ese saldito que nos quedó acá, ese saldito que nos quedó ahí, lo debemos traer a valor presente, ¿sí? Y el resultado se lo vamos a restar a los 17.359.000. Entonces, volvamos a realizar la tabla de amortización. Bueno, básicamente lo que debo hacer es calcular este valor, 897.179, le calculo el valor presente. Es decir, tomo los 897.179 y la fórmula me dice que es valor futuro, el valor futuro son los 897, sobre 1 más I, 1 más la tasa de interés que es del 0,025 a la 3, que es 3 periodos, 3 meses, y esto me da que es, resuelvo primero lo del paréntesis, 1,025 a la 3, entonces 897.179 sobre 1,07689, eso me da que esos 897.179, el valor presente son 833.120 pesos. Con ese valor, ahora empiezo, bueno, se lo resto a los 17.359. Entonces tengo los 17.359, le resto el valor presente, me da 16.526.380. Entonces, ese valor es el valor presente con el que vamos a iniciar el cálculo de la nueva tabla de amortización. ¿Por qué tuve que hacer toda esta pirueta? ¿Recuerdan por qué tuvimos que traer el valor presente y todas estas cosas? Profe, porque de cierta manera ahí estamos jugando con el
interés que pues la norma sí nos exige, independientemente que el crédito o pues en este caso la compra de maquinaria no tuviera una tasa de interés, pero la norma sí nos exige que pues lo llevemos o lo saquemos. Entonces lo que hacemos con el valor presente es prácticamente jugar con eso para calcular la tasa de interés. Muy bien, Carlos, perfecto, eso está bien. Y también lo estamos haciendo básicamente, digamos que lo que nos motivó a hacer esto es que la cuota es mucho más barata. La cuota debió haber sido de 6 millones, como hicimos el ejercicio número 1, 6 millones y pico, ya no me acuerdo el valor, pero es debido a eso, porque también digamos que nuestra cuota fija está más barata que lo que debería ser. Entonces, ya teniendo este dato, ahí sí ya procedemos a realizar nuestra nueva tabla de amortización. Entonces, bueno, calculo la función pago, pero con base en el nuevo valor presente que acabamos de calcular, estos 16.526.000. Que si recuerdan, es este dato. 16.526.380 pesos. ¿Listo? Entonces, con base en ese valor presente, yo calculo mi función pago. Y eso me da que la cuota va a ser de 5.786.499. Con esos 5.786.499, perdón, 5.786.000 es esta misma cuota que tenemos acá. ¿Ok? La cuota que nos da el ejercicio. Entonces, si se dan cuenta, lo que hicimos con el cálculo de este valor presente fue llegar al valor de esta cuota, ¿ok? De este valor, que es lo que realmente nos están cobrando, pero sin intereses. Entonces, lo que hicimos fue traer el valor real de la maquinaria, estos 17.359.500, lo traímos, digamos que le calculamos el valor presente a este saldito que nos quedó aquí después de haber hecho todo nuestro ejercicio, toda nuestra tabla de amortización con base en esta cuota, pero haciéndolo todo desde el valor total de la maquinaria, y lo que hicimos ahorita fue calcular a esa diferencia, le trajimos el valor presente, y ese valor presente se lo restamos a los 17 millones, y ya sobre ese valor, que es 16.526.000, le calculo la función pago y me da exactamente los 5.786.500. Bueno, me dio 5.786.499. Pero con 88, entonces lo dejamos en 5.786.500. ¿Listo? Entonces ya con ese valor hago mi tablita de amortización. Y básicamente tengo los 16.526.380, que es mi valor presente, y le resto el valor de la cuota fija, el valor de los 5.786.500, perdón, a 16 millones le calculo la tasa de interés del 0,025, me da 413.160. A eso le resto, a los 5.786.000 le resto los 413.000, me queda un abono a capital de 5.373.000, y si tomo el valor de la cuota 1, el valor inicial del periodo 1, 16.526.000, y le resto el abono a capital, me queda un saldo de 11.153.000, que es el valor inicial de la cuota número 2. Entonces, a este valor le calculo el 0,025 de intereses, me da 278.826. A la cuota fija le resto esos 278 y me da el abono a capital de 5.507.000. Por ende, a 11.153.000 le resto los 5.507.000, me queda un saldo de 5.645.365, que es el valor inicial del periodo 3. A este le calculo el 2,5% de interés, me da 142.134. Tomo el valor de mi cuota, 5.786.000, le resto los intereses y me queda el abono a capital de 5.645.366, lo que me indica que me queda en 0 pesos el saldo. ¿Ok? O sea, de esa manera ya pudimos dejar nuestro ejercicio completo, y ya ¿qué hacemos? Simplemente
los asientos contables. Entonces ya el tema nos queda completamente mucho más organizado. ¿Por qué? Porque ya nos ajustamos básicamente a la cuota mensual que nos daba el ejercicio, porque era el ejercicio el que nos daba ese valor de cuota, no lo habíamos calculado por ningún lado, simplemente lo que hicimos fue llegar a ese valor de esa cuota con base en la diferencia que teníamos después de calcular sobre los 17.359.500, haber calculado que a 3 meses con una tasa de interés del 2,5 me daba una cuota de, digamos que me generaba un descuadro, un desfase de 800 y pico mil de pesos. Y eso fue lo que hicimos con todo este ejercicio, poder llegar a tener en nuestra tabla de amortización en el último periodo 0 pesos. ¿Ok? Entonces, la contabilización de la factura. Entonces aquí básicamente, bueno, aquí vale la pena mencionar, perdón. Aquí tenemos entonces el valor presente, 16.526.000. Este se nos convierte en nuestro valor de la factura, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 16.035.880. Y tenemos la causación de los intereses durante el mes 1, 413.160 gastos por intereses contra acreedores 413.000 y contabilizamos la cuota número 1, que es, como es constante, 5.786.500. Este asiento es repetitivo durante todo el ejercicio. Y vamos con la causación de intereses del mes 2, lo mismo, simplemente que con el valor que nos dio. Gastos por intereses, 278.826 contra acreedores y el pago de la cuota 2, que es el mismo de la 1, 5.786.000 acreedores al débito, bancos 5.786.000. Causación de intereses mes 3, lo mismo, gasto por intereses implícitos, 141.134 contra acreedores, 142.000 y el pago del mes 3 igual. 5.786.500 de acreedores al débito contra bancos 5.786.500. ¿Listo? ¿Claro? Sí, señor, Sí, claro. señor. Perfecto, bien. Entonces, como ustedes tres fueron bien juiciosos y participaron, entonces, si ustedes aceptan, yo los eximo. Si no, pues presentan el taller. Ustedes me dirán. Yo sí acepto, profe. ¿Sí? Listo. Entonces, de una vez te registro Sí, acá la profe. nota. Listo. Yo igual, profe. Mauricio. Sí, señor. Perfecto, bien, listo. Entonces no tienen que hacer taller. Y ¿Y tú, Carlos? también acepto, profe. ¿Sí? Perfecto, Sí, listo, muy bien. Entonces, Muchas gracias, profe. no, ustedes son los que se quedaron hasta tarde, participaron, hicieron sus apuntes, entonces eso está muy bien. Y pues nada, dejemos aquí la sesión y continuamos dentro de 8 días, ¿ok? Vale, profe, mil gracias. Que listo, descansen profe. No, todos. a ustedes muchas gracias, cuídense y nos vemos dentro de 8 días. Que pasen bien. Feliz noche. Gracias igualmente. Gracias, lo mismo. Cuídense.